Bien, hermanos, ya estamos conectados, estamos listos, vamos a arrancar. Discipulado, 10 de octubre, hoy es 10 del 10 del 23. Así es que disponer todo nuestro corazón para compartir, para que entre todos podamos crecer, ¿no? Básicamente de eso se trata. Vamos a orar. Regálanos, Oscar, tú una oración ahí para arrancar ahí. Te doy el primer recuadro de la pantalla. Amén, pastor. Padre Santo que estás en los cielos, en esta noche, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre para aprender más de tu palabra, para compartir con los hermanos de tu conocimiento, Señor, aprendiendo cada vez la revelación que nos das de tu palabra, Señor, porque cada día podemos aprender algo nuevo y poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a los pastores que disponen de su tiempo siempre para enseñarnos, con amor siempre, Señor, orientándonos y guiándonos en el camino hacia ti, Padre. Te pido bendiga a cada uno de ellos y a los que están por llegar también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas Amén. gracias. Amén, Gracias, amén, Oscar. amén. Bien, vamos a arrancar. Ahorita hay un tema de moda ahorita, ¿no? ¿Cuál es? La guerra. Eso iba así yo, la guerra. Sí, bueno, no vamos a hablar de la guerra. No, sí quería aprovecharme de eso para entrar al tema que vamos a estar hablando, pero sí, es cierto, es un tema tristemente de moda ahorita, donde lo que usted ponga, ya sea desde el punto de vista político, es noticia, ya sea desde el punto de vista religioso, pues es noticia también, ¿no? Pero, ¿qué saben ustedes de ese conflicto? O sea, así, pincelada nada más para meternos al tema. ¿Qué saben ustedes de eso? O sea, ¿saben algo? O sea, ¿saben por qué se está dando eso? ¿Es político, es religioso? ¿Qué es? O sea, ¿qué saben? Lo que sepan. Yo lo que he escuchado es que, bueno, de primera instancia, que era supuestamente un grupo, ¿verdad? Que era peleando por tierra, pero de muchos años atrás. Como no es de ahora, no es un conflicto de ahora, Ah, no, por eso es más territorio. viejo que... Hermano, Sí, Magdalena. yo pienso que es religioso, hermano. Ujú. Y cuando dice religioso, ¿a qué te refieres? Bueno, pienso que los palestinos no son los palestinos, son los filisteos. Ujú. Sí, y en una parte, es que, este, en una parte en la palabra de Dios, casi no manejo las citas, pero sí me acuerdo donde leí de que a Saúl se le había dicho, a Saúl me parece, que exterminara a ese pueblo y dejó una parte, ¿me entiende? Que todavía están. Es lo que yo entiendo, hermano, no, Bueno, no casi es no manejo propiamente... tanto yo eso. Sí, no es propia... Bueno, todo eso arrancó allá desde la época de Abraham y Sara Ajá. y el hijo Pues, aquel bastardo y pues todo. Hasta pastor, donde Sí, tengo, Anthony. perdón, Ajá. bueno, yo tengo, el conocimiento que yo tengo es que, si no me equivoco, arrancó desde la desobediencia de Sara y de Abraham, ¿verdad? Ya. De la promesa que le hizo Dios en aquel momento, ¿verdad? Que él le iba a dar un hijo y no esperaron, ¿verdad? Ujú. Ahí fue donde inició que ellos, bueno, que Abraham tuvo un hijo con la sirvienta y ya después vino la promesa del Señor y tuvieron el hijo que fue el que les había prometido Dios. Ahí fue donde arrancó eh, Digamos, como, digamos que esa es como la raíz de los musulmanes, por ahí. sí, y ahí, bueno, lo que yo tengo entendido, ahí arrancó, de ahí fue que arrancó todo el problema, ¿verdad? Ok. eh, ¿Qué decir, Oscar? bueno, sí, hasta donde tengo entendido, o sea, supuestamente es un grupo terrorista minoritario que no representa a Palestina, porque Palestina en sí pues es un pueblo y eh, según algunos videos que he visto, Palestina, el significado de Palestina es filisteo, ¿no? Entonces, o Ujú. sea, ellos tienen años de estar en guerra por ese pedazo de tierra que está como si fuera introducido dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y sabemos que históricamente pertenecía a Israel porque de allá era que, si no me equivoco, es que allá que nació el Señor en Belén, ¿no? Ok, ahí, Entonces,
ahí les puse en el chat un video que nos había puesto el pastor Tibor y yo lo vi, me pareció interesante. 13 minutitos, muy didáctico, que explican todo el conflicto, pero es el conflicto más que todo político, ¿no? Porque ahí hay de todo un poco, ¿no? Hay intereses. Y alguien lo decía así, como que en Israel, digamos, lo que es como la tierra prometida, el pueblo de Dios, lo que sea, ahí hay judíos ortodoxos, hay judíos mesiánicos, hay musulmanes, entonces todos detrás de una misma herencia, ¿no? Eso es como cuando el papá se muere de uno y deja una casa y están los tres hijos que no se la llevan, a ver cómo se reparten eso, ¿no? Entonces, como parafraseando un poco, entonces sí hay un contexto político, hay un contexto territorial, tierras, como decían por ahí, hay algo de religión, como sea, pero digamos que esto que pasó el sábado no deja de ser extraño, ¿no? Hay muchas cosas extrañas que han sucedido ahí. Hay gente que habla ya de que ya Cristo está prácticamente ahí la gente mirando a la nube porque ya el Señor está ahí, ya, solo, ¿me entiendes? Entonces hay muchísima información, hay de todo, pero por ejemplo, hay gente que dice, no, pero es que no puede ser todavía porque falta la tribulación. Entonces dice, no, pues será usted porque yo me voy con el Señor. Y bueno, entonces comienzan ya los grupos que dicen que si vamos a pasar, que si no vamos a pasar. Bueno, de todo, ¿no? De todo. Pero bueno, ¿quién iba a hablar? Yo, Fernando, Ah, bueno, Fernando, bendiciones. ¿cómo estás? Aquí ando haciendo unos mandados con la familia. Ah, Estoy aquí en el carro. Pastor, lo que yo, digamos, he estado ahí leyendo y escuchando un poquito sobre el tema, bueno, especialmente, recordemos que hace poco tomó el poder lo que es el grupo islámico en la parte palestina, entonces ahora el Islam es el que está tiene poder, ¿verdad? En el país. Entonces, y ellos siempre han estado en guerra, como decían los hermanos ahora, por la parte histórica y por la parte de tierras, y eso siempre ha sido una guerra ahí de nunca acabar, ¿verdad? Que es bíblica. Pero en estos momentos, por ejemplo, ahí yo voy a pasarles también un videito de un pastor que estuvo hablando de ese tema también. Después de que empezó la guerra de Ucrania y Rusia, bueno, Rusia es uno de los proveedores de gas más fuertes que hay en Europa, entonces Rusia, el conflicto se tomó de que Rusia ya no iba a seguir dándole gas o para tener el dominio en Europa con el gas, ¿verdad? Pero sí le había advertido a Israel que no que no vendiera ese gas o no proveía ese gas a Europa porque si no se iba a ir en contra de ellos, ¿verdad? Israel ahorita está dando ese gas también, ¿verdad? Esos otros países, entonces lógicamente parte de estos grupos terroristas, como decía ahora el hermano, con esta gente de Hamas, ellos son promovidos o han sido aliados de Rusia, entonces ellos con este poder militar que tienen hoy es parte de lo que tienen sus aliados fuertes europeos, como en el caso de Rusia, y por eso es que están atacando, ¿verdad? Aunque sea un grupo pequeño de Hamas, en realidad esto es un grupo terrorista que es financiado por otros grupos más grandes como el país ruso. Entonces por ahí viene el conflicto, ¿verdad? En la línea de Gaza y bueno, lo que pasó, que ha sido muy fuerte, en realidad es porque lo que no se había visto era esa matanza así de un día para otro, era casi 900 personas ya y tras de eso, el montón de rehenes que se llevaron, de hecho se llevaron rehenes niños, ancianos y se llevaron adultos mayores y mujeres, ¿verdad? De hecho, en los videos ahí se ve donde bajaron en paracaídas y hicieron una matanza, ¿verdad? A un montón de muchachos jóvenes que están en un concierto ahí, un concierto, ¿verdad? Pero lo que dicen muchos cristianos que viven allá en Israel, en Jerusalén y en Tel Aviv y en todos estos lados de allá es que parte de lo que y la palabra siempre nos ha enseñado es que el Señor, lógicamente, va a permitir que pasen estas cosas cuando su pueblo le da la espalda y últimamente, en los últimos años, se ha visto como Israel ha caído mucho en esta parte de la ideología de género, en la parte de movimientos LGTBIQ, ¿verdad? stop, sí, estimado, pare ahí, porque Y ahí no, paramos, ahí dame paramos. adelante. No, porque es que antes de eso, llegar ahí que estás bien encaminado. Porque sí, ahorita todo el mundo se habla
lo que, digamos, ahí, veas en ese video que les pasé ahí 13 minutitos ahí a prueba de todo, ¿no? Sí hay un trasfondo muy amplio en la parte política, en la parte de apoyo, sí, ahí jamás, no, jamás, o jamás, con H, que es el grupo terrorista, sí está ahí en tierra palestina, pero ellos no representan al pueblo palestino, ¿no? El pueblo palestino es un pueblo común y silvestre, lo que pasa es que el gobierno son ellos y ellos son los que tienen el ala militar, respaldados por Irán, Irán por Rusia, bueno, todo ese combo, ¿no? Pero bueno, sí, Mari. Es que yo tengo como una confusión con Palestina o la Faja, ¿verdad? Que es lo mismo. Uh -huh. ¿Esa parte le pertenece a Israel o fue una parte que ellos no pelearon? ¿O me puede explicar como un poquito ahí? Porque ahí sí como que me confundo. Bueno, ahí sí más bien si quieres tenerlo claro, mírate ese video que puse en el chat, que dura 13 minutos, donde con mapitas y todo, pero lo que te quiero decir es que la franja de Gaza es, como su nombre lo dice, es una franja, ¿no? Es una porción de tierra muy estratégica, o sea, es totalmente estratégica, y lo que pasa es que sí, ahí, lo que dice la historia es que ahí en su momento inicialmente estaban los palestinos y todo eso, y después cuando Israel lo reconocieron como Estado, entonces se repartieron la tierra, pero que Israel poco a poco ha ido como haciendo asentamientos, todos los palestinos han ido siendo como arrinconados. Bueno, de todo hay trasfondo ahí, pero el caso es que, digamos, la franja de Gaza una extensión de tierra, digámoslo ahí, que es la que están disputando ahorita precisamente. Entonces, Israel lo que ha querido hacer ahí es hacer presencia con sus asentamientos, hacer viviendas, llevar gente que viva ahí, etcétera, etcétera, pero obviamente la gran parte de los que viven ahí son musulmanes, digámoslo así, son palestinos, ¿no? Entonces ellos lo que quieren que es que todo ese lugar de la Franja de Gaza, que es donde realmente ellos viven, se les declare como un estado independiente, o sea, un país autónomo, libre, pero digamos Israel obviamente no lo permite. Entonces esa es la presión política, digámoslo ahí, ¿no? Entonces, eh, si políticamente quieren saber cuál es el origen del conflicto, véanse en ese video y les queda absolutamente claro. Lo que pasa es que ahí, ustedes saben que es para todo, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos se mete en algo, ustedes saben que el Medio Oriente es un terreno, es una región muy valiosa desde el punto de vista económico. Ahí está el 65% del petróleo de todo el mundo. Entonces, siempre van a haber conflictos allá, ¿no? Siempre van a haber. Ahorita vamos a hablar un poquito de algo ahí, digamos, siempre la bronca que ha habido entre todo lo que son los países árabes con Israel. No es el tema de hoy porque nada más quería aprovecharme de eso. Hoy estoy viendo un video que nos mandaron de un pastor también. Y no era propiamente de él, sino hablando con gente que vive allá, ¿no? Y gente que conoce, y mucho de lo que decía Fernando ahorita. Pero les voy a compartir pantalla para que avancemos. Y la idea es que vayamos discutiendo y vayamos avanzando, ¿no? Voy a compartir pantalla con sonido porque ahorita les voy a poner un video. Bueno, no voy a hablar propiamente de la guerra como tal, pero sí quiero apoyarme en cosas que hemos hablado, ¿no? Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Pastor. Bueno, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que la capital de Israel es, obviamente, Jerusalén y todo eso, pero como es una ciudad que está en disputa, porque la mitad la están peleando uno, la mitad dicen que es de Israel, la otra mitad dicen que es de Palestina, y entonces están en esa pelea, digámoslo así. Muchos de los países que tienen presencia diplomática en Israel tienen sus embajadas en Tel Aviv. Tel Aviv es la segunda ciudad más grande de Israel. Entonces, eso es para que lo tengamos presente, ¿no? Y ahora les digo por qué les estoy mencionando Tel Aviv, para que lo tengamos ahí presente. Otra cosa es, por ejemplo, que quería mencionarles es el famoso Yom Kippur. O sea, Yom Kippur es una de las fiestas más importantes que se celebra en Israel. Ahí estoy sacando de Wikipedia lo que era el Yom Kippur. Digamos, creo que en algún momento lo vimos o se les dijo que era esa fiesta. Pero básicamente es el día de la expiación. Eh, Se celebra el 10º día del Tishri, que dice ahí, que es el primer año del año. Al final todo eso para llegar, ¿qué cuándo? Es como el 24 o el 25 de septiembre de ahorita, que se estaba celebrando durante 10 días, ¿no? ¿Qué es lo que se celebra ahí? Es el Día del Perdón, es básicamente una conmemoración ¿recuerdan de ese episodio cuando Moisés subió por la ley y que se hicieron un becerro y entonces él vino y arrojó las tablas y tuvo que subir por otra? Entonces hubo un momento de perdón, digamos, porque Dios estaba enojado y todo eso. Entonces es una celebración para eso.
también, digamos, ahorita en este 2023, que ahorita la estaban celebrando, era también la conmemoración de los 50 años de la guerra del 73. ¿Se acuerdan de la guerra aquella que duró 6 días? Que prácticamente cuando a Israel se le constituyó como un Estado, inmediatamente los pueblos árabes se le fueron todos encima, eran todos contra Israel, y al final Israel en 6 días ganó la guerra, ¿se acuerdan? Digamos, los mismos estrategas militares de todo el mundo que estaban apoyando decían, bueno, no hay explicación, o sea, ellos ganan, esa, y no solamente esa, varias guerras las ganaron por el Dios que tienen, porque no hay explicación, o sea, ¿me entienden? Entonces, realmente Dios ha sido fiel con su pueblo, los ha guardado, el país que les dieron es un país, investiguen sobre Israel, eso era un desierto, y al final Israel hoy por hoy es un país muy desarrollado tecnológicamente, tiene el ejército más la fuerza aérea más poderosa del mundo, todo eso, y ahorita lo vamos a hablar de, cualquiera podría decir, pastor, y entonces, ¿por qué pasó lo que pasó? Ahorita lo hablamos también. Entonces, hasta ahí vamos bien. Tel Aviv, por un lado, ténganlo ahí, segunda ciudad más grande de Israel. El Yom Kippur, una de las fiestas más importantes del pueblo judío, el día de la expiación, se celebra el día del perdón como tal, y ahorita casi que a finales de septiembre, principios de octubre, están en esas celebraciones, 50 años de esa guerra como tal, ¿no? Entonces, obviamente hay algo que pasó en Tel Aviv, que saqué esto de un periódico, mire, esto es del 25 de septiembre del 23, o sea, eso hace poquito, porque recuerden, Tel Aviv es la segunda ciudad más importante de allá, ¿no? Entonces, mire lo que dice aquí. Los políticos israelíes avivaron las llamas de la división esta noche, ¿no? Estamos hablando de la celebración ¿cómo es que se llamaba? El Yom Kippur. Después de que grupos religiosos desafiaran una orden de la Corte Suprema y establecieran divisores de género para las oraciones de Yom Kippur, que es el Día del Perdón en espacios públicos. ¿Qué pasó ahí? Históricamente en las sinagogas en Israel siempre han separado, ¿no? Mujeres de hombres, siempre, ¿no? O sea, eso es algo tradicional, así son ellos, son sus costumbres, ¿no? Entonces resulta que ahorita vinieron grupos ya de izquierda, digámoslo así, y todo eso, a desafiar todo eso, diciendo que ese tipo de divisiones como ahorita todo es con el asunto de la inclusión y todo ese asunto, que eso era muy, ¿cómo le llaman a eso? Muy Eso era discriminatorio. del patriarcado. Sí, ¿qué pasa si una persona homosexual quisiera entrar ahí, entonces ¿en cuál lado se hace? Entonces, ahí mismo los rabinos y todo eso, no, es que aquí no entran homosexuales, ¿me entiende? Aquí no entran eso. Entonces comenzó un pleito tremendo que prácticamente casi que hicieron echados a los rabinos de allá y boicotearon todo lo que era la oración y todo lo que se hacía ¿cómo es que le dije que llamaba? Ah, bueno, ahí dice, el Yom Kippur, digámoslo así, y bajo el eslogan de que ya esos eran tiempos antiguos, de que el Israel de ahora ya era un Israel abierto, como decía Fernando ahora, ya eso no se toleraba ahí, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Acuérdense que ahorita ya a lo que antes era bueno, ahora le llaman malo, y a lo que antes era malo, ahora le llaman bueno. Entonces, para que lo tengamos presente, eso pasó ahí en Tel Aviv. Ahora, ¿por qué pasó eso? Por esto, ¿no? Porque Tel Aviv es una de las ciudades más importantes a nivel mundial como centro de turismo que, o sea, estamos hablando de Israel, ¿no? Estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando, cuando uno dice, es que voy para Tierra Santa, ah, bueno, eso de santo ya no tiene nada, ¿no? Estarán los lugares y todo eso, pero alguna vez les comenté a ustedes que había un video donde se le hacía una encuesta a la gente de Jerusalén, preguntándoles que si ellos sabían quién era Jesús, ¿se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Algunos que yo les comenté, ¿o no? ¿Se acuerdan o no? O para recordarlo. Claro. Yo no. Sí. No. Yo no me recuerdo, no me Bueno, recuerdo. el caso es que yo les comenté, y de hecho les voy a poner el video ahí también para que lo vean, que alguien fue a las calles de Jerusalén a preguntarle a la gente que si sabían quién era Jesús. Entonces decía, sí, bueno, fue profeta, fue un revolucionario, fue... La gran mayoría de la gente no sabía ni quién era Jesús, y los que sabían quién era Jesús hablaban de él de una manera despectiva, ¿no? ¿Me entienden? El mismo Jerusalén, que de uno diría que si el Señor volviera a venir a Jerusalén, pues lo volvían a matar. ¿Me entiendes? Eso es una realidad. Entonces, ese es el estado realmente de lo que es Israel hoy. Y Tel Aviv, que es la segunda ciudad más grande de Israel, pues es uno de los centros turísticos gay más reconocidos a nivel mundial. O sea, cuando se hace la fiesta del orgullo gay, eso es como la capital mundial del orgullo gay. Entonces,
¿me entiendes? Estamos hablando de Israel, ¿no? Entonces, eso pasa ahí, entonces, para que lo vayan teniendo presente, ¿no? Entonces, les decía que a raíz de eso se boicoteó esa celebración, porque decían que Israel ya no quiere eso, que Israel es de mente abierta, lo que sea. El sábado pasado se estaba celebrando ahí, en la frontera de Gaza, digámoslo ahí, un festival de música electrónica. Justo en las mismas celebraciones de Yom Kippur, ¿no? O sea, es como provocaciones, Yom Kippur como provocaciones, ¿cierto? Porque tú puedes celebrar, celebra el día que quieras, pero ¿por qué tienes que hacerlo justo en las fiestas solemnes, fiestas espirituales importantes del país? Y todavía se van allá a la frontera, eso es como cuando uno se va a la frontera del enemigo a hacer una fiesta ahí, ¿me entiendes? Eso es como ir a buscar lo que no se le ha perdido, ¿cierto? De sí. Entonces, este festival, y antes de ver eso que está en este festival, voy a ponerles un video de lo que se está viendo en ese festival, y estamos hablando de Israel, ¿no? Estamos claros que ese festival era en Israel, no era allá en Palestina, y no eran los musulmanes, y no era en Nueva York, estamos hablando de Israel, ¿no? El pueblo de Dios, ¿cierto? Sí, estamos claros, ¿no? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces vamos a ver un video. Este video, a ver, por ejemplo, esta es la fiesta. Dura 13 segundos, así que pongan cuidado a todos los detalles. Bueno, sí. Bueno, ¿qué vieron ahí? ¿Qué les llamó la atención de ese video? Nada, yo no vi nada. El Buda gigante. ¿O que no viste nada? ¿Quién no vio nada? Yo, pastor, es que la pantalla, bueno, yo veo, o sea, yo estoy aquí, pero por mi celular, entonces es como muy chiquitito y la verdad, solo escuché que era una música tecno y como gente, pero no pude ver, ver si ahí sí, porque está pausado, ahí se ve el Buda. Bueno, eso es lo que quería que vieran, ¿no? Miren lo que Ujú. había ahí a lo alto de esa celebración, ¿no? Horrible. Bueno, nada más lo voy a poner esos 2 segundos de ese Buda. Ya, dejen de bailar. Está bien, listo. Entonces, pero bueno, sí, y acá se ve mucho más grande también, o sea, ese tremendo Buda ahí, ¿no? Entonces, estamos hablando de Israel, ¿no? El pueblo de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y en sábado, Un- pastor. y en sábado todavía, qué buena anotación esa. Entonces, uno se pone a pensar y uno dice, nunca deja de ser extraño lo que pasó ese sábado. O sea, estamos hablando de que Israel tiene el ejército más tecnológico del mundo, tiene barreras antiataques. Bueno, y ya vimos que esta gente entraron. ¿Cuál era la fuerza aérea de estos terroristas, Fernando? ¿Lo dijiste ahora? Parapentes. ¿O Oscar, sí? Parapentes, imagínate tú, estamos hablando de la fuerza aérea más tecnológica y fuerte del mundo, y los atacaron con parapentes, o por lo menos se incursionaron con parapentes, ¿no? Entraron a territorio. ¿Perdón? Sí, señor, así es, así los atacaron con algo tan básico. ¿No saben qué son parapentes? ¿Alguien no sabe? Es que, pastor, para una alta tecnología tendrían que usar la No tecnología sé más qué es. pequeña y antigua. Es que Porque algunos no saben qué es un parapente. Un parapente es como una especie de paracaídas, pero más pequeño, digamos. Lo que usan esos muchachos que van a las montañas y se tiran con esos paracaídas que son más pequeños. Entonces, ahí planean y todo eso es un parapente, ¿no? Sí, yo Entonces, sí sé que. incursionaron ahí en eso. Pero bueno, entonces, vayan tomando nota ahí de eso. Imagínense, eso se le pasó al ejército más preparado del mundo, ¿no? O sea, eso es una humillación. Incursionaron en su terreno, mataron gente, se llevaron gente para el otro lado de la frontera como rehenes, ¿cierto? Entonces, uno se pone a leer lo que está en la palabra, por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:14, el Señor es muy claro, ¿no? O sea, Él dice, bueno, si ese pueblo que invoca mi nombre, se humilla, si oran, esto ya lo hemos leído muchas veces, si buscan mi rostro, si se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿cierto?
Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En ese lugar no hay oración para nada. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Esa era la intencionalidad de Dios, ¿no? Dice, para que esté en ella mi nombre, para que siempre mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardaré mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo no te faltará varón que gobierne Israel. Eso está muy bonito, la intencionalidad de Dios, Anita, hagan su parte como hijo, yo haré mi parte como padre, y todo lo que el Señor. Pero mira lo que viene es lo más impactante relacionado con esto que acabamos de ver en ese video. Después dice el 19, ¿no? Dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirvieses a dioses ajenos, de paréntesis, Buda, y lo adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Recuerden que esa gente fue allá y los arrancó donde estaban y se los llevaron rehenes, ¿no? Y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Hoy en día no hay nadie que esté sufriendo más burla que el ejército de Israel. Porque ¿cómo es posible que hayan hecho ese bombardeo tan bravo, hayan entrado, asesinado, secuestrado, y el ejército durmiendo en sus laureles, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, si estás en guerra, estás con el enemigo al lado, ¿cómo te va a hacer todo eso? ¿En qué momento, no? Pero bueno, dice que lo pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. O sea, es algo que impacta, ¿no? Entonces, ahorita todo el mundo habla así de sí, que las tierras y que la franja y que, porque había una relativa calma, ¿no? Inclusive se está hablando de que, como hay rumores de que Israel iba a firmar un pacto de paz con Arabia, y entonces pasan estas cosas, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Vientos de guerra que siempre han habido. Ese video que les mandé al chat es un video de hace 3 años, y ustedes dirían, pastor, ¿eso lo grabaron ayer? No, eso hace 3 años, es un conflicto que viene viejo, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les impactó, a mí sí me impactó leer eso. Yo sé que esa guerra, uno ya sabe quién la va a ganar, ¿no? ¿Quién la va a ganar? Israel. Israel la va a ganar, o sea, Dios es fiel, ¿me entiende? El tema es el precio que se va a pagar para ganarla, ¿no? El domingo pasado hablábamos en la iglesia de un pueblo que fue cautivo, a pesar de todas las advertencias que le dio Jeremías, vea, párense en sus caminos, vuelvan a la senda antigua. Dijeron, no, no queremos nada, no vamos a oír, no vamos a andar. Y entonces se fueron cautivos, 70 años, y después andaban añorando su libertad. Y cuando el Señor nos sacare de aquí, seremos como los que sueñan, los que ríen, los que alaban, pudiéndose haber evitado todo eso simplemente con lo que está acá arriba, ¿no? Si el pueblo si invoca mi nombre, si se apartan de sus malos caminos, entonces, ¿me entienden? Entonces, son muchas cosas que a lo mejor uno debería analizarla, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pues eso, ¿y a mí qué? Bueno, es que no estamos hablando de Israel, ¿no? Allá ellos con lo suyo, da tristeza, hay que orar por ese pueblo para que se arrepientan, para que realmente hagan honor a lo que el Señor habla de su tierra, de su pueblo, no es un pueblo escogido, es real sacerdocio, es una nación santa, ¿me entiende? Es un pueblo que escogí para que sea diferente, pero no, ¿no? Hoy en día, eh, como dirían por ahí, cuando vi que está saliendo una excursión para Tierra Santa, decía la gente, no, hombre, eso de santo no tiene nada, los lugares están ahí y todo, pero ya es. Entonces, vamos a hablar hoy de esto que en algún momento lo tocamos, pero me parece que es importante enlazarlo con esto, ¿no? Ya yo creo que nos ha quedado claro eh, por el lado, digamos, bíblico, sé que son cosas que van a pasar y todo eso, pero son cosas que se podrían evitar si es que realmente el pueblo de Israel se humillara delante de su Dios, un Dios que así como lo hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto, con señales y todo eso, esas guerras que Israel ha ganado no han sido gratis, no han sido por su fuerza, no han sido por eso, sino han sido porque realmente Dios siempre ha protegido a su pueblo, ¿no? Pero parece que ya se lo olvidaron. Entonces, por eso el Señor siempre insiste, acuérdate de no olvidarte, ¿no? Acuérdate de no olvidarte de dónde te he sacado,
No vaya a ser que cuando estés bien te olvides de mí. Pero bueno, esa es la triste realidad. Vamos a hablar de eso que habla el mismo Jeremías que estábamos hablando ahorita, de cuáles son los males del pueblo de Dios, o sea, y él mismo lo decía ya en Jeremías 2:13, lo puedo resumir en dos males ha hecho mi pueblo, decía él, obviamente hablando en el nombre de Dios. Me han abandonado a mí y en cambio de eso se han hecho para ellos cisternas rotas, ¿no? Entonces, meditemos en eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces, el tiempo está pasando rapidísimo, ya dentro de 8 días va a ser 17 de octubre, vamos a estar casi que finales de mes, y se vino noviembre, y se vino diciembre con su alegría, y después llega enero con su cuesta. Entonces, el tiempo pasa muy rápido, nos vamos volviendo cada vez más viejos, algunos, otros ya no tanto. Algunas personas envejecen con gracia, ¿no? Y les llega su vejez bonita, ¿no? O sea, viven una vejez bonita, otros no tanto. A veces uno conoce tanta gente que llegan a la vejez y llegan siendo cascarrabias, seniles, ya, que a veces a uno le dicen, ah, pero es que es parte de la vejez. No, yo conozco gente anciana muy tierna, muy noble, muy dulce, ¿me entiende? Entonces, es importante uno meditar hacia dónde nosotros estamos apuntando, hacia dónde estamos yendo. Acuerde que uno, todo lo que uno siempre, eso recoge. A veces una vejez tranquila, una vejez en calma, es fruto de una juventud o de una adultez bien vivida, con responsabilidad, diligentemente, tomando buenas decisiones. Entonces, es una decisión nuestra si decidimos sembrar para la carne o decidimos sembrar para el espíritu, ¿no? Al final, la tragedia del ser humano, desde Adán y Eva hasta hoy, ¿cuál ha sido? ¿Cuál creen ustedes que es la tragedia del ser humano? El pecado. Pecado, hermano. El pecado, que lo podemos traducir, el pecado, digamos, es la acción, ¿no? Pero la consecuencia del pecado, La ¿cuál es? desobediencia. La Desobediencia. desobediencia. Sí, digamos La que muerte. La La muerte, muerte. pastor. todo lo que ustedes han dicho está bien, Para pero digamos de que, Dios. digamos que la tragedia del ser humano siempre ha sido apartarse del Señor por medio del pecado, ¿no? Apartar sus ojos de su Dios creador y confiar en sus propios recursos, lo que decía Jeremías allí, crearse para uno sus propias cisternas, ¿no? Entonces, eh, y eso es una realidad desde la época de Adán y Eva hasta hoy. Lo acabamos de ver en un video de hace 10 días. O sea, la gente ya no teme a Dios, la gente se ha ido detrás de dioses ajenos. Y es una realidad. Y ese era un video de Israel, pero hubiéramos podido poner un video de aquí mismo, de Costa Rica, o de Colombia, de Panamá, de cualquier país, ¿no? Estados Unidos. Entonces se hace una realidad aquello que está escrito, que el Señor dice, bueno, apartados de mí, nada pueden hacer. O sea, se apartan de mí y les pasa de todo lo que ya ustedes saben. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era del continuo y solamente mal. ¿Se acuerdan en Génesis? Cuando ya la maldad subió al Señor y ya pasó lo que pasó, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y muchos entonces al final se van a ir ¿a dónde? A las fábulas, a la apostasía, a los falsos maestros, todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces, ahorita que les hablé de Jeremías, que ya lo hemos hablado varias veces, nada más un repasón y no lo quise quitar del material para que quedara ahí. La vida de Jeremías fue una vida dramática, le tocó una época bien complicada, un pueblo duro, eh, pero todo lo que escribió Jeremías perfectamente uno lo saca hoy en día y se aplica tal cual, ¿no? Tal cual. Pues Jeremías era un profeta, obviamente uno de los profetas mayores, y el problema que él tenía era cuando hablaba, y él a veces decía, es que cada vez que hablo me meto en problemas y entonces ya no quiero más, y él en su momento que quiso renunciar a su llamado y todo eso, pero al final él reconocía que el Señor lo había seducido y que era imposible echar marcha para atrás, ¿no? Inclusive él se desanimó a tal punto que hay un pasaje que el Señor le dice, si te volvieres o te convirtieres y te arrepintieres, entonces yo te restauraré y te pondré en mi presencia y serás como mi boca y sacarás lo más lindo de lo que tienes. ¿Me entiendes? Eso que ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Quería hablarles de Jeremías, pero él anunciaba ahí de parte de Dios esos dos males, ¿no? Que han sido la tragedia desde el inicio, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, que es, por un lado, abandonar a Dios y por otro lado, hacerse cisternas rotas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? En los tiempos de Jeremías, Israel había abandonado a Dios, ¿no? O sea,
Por ejemplo, vamos a ver Jeremías 5:7. Me lo busco aquí un toquecito. Ustedes si tienen Biblia ahí, búsquenlo también. Van siguiendo ahí en Jeremías mientras salimos de ahí, de Jeremías. Pero, por ejemplo, en Jeremías 5, del 7 al 9, dice la palabra del Señor: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es de Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta, ¿no se habría de vengar mi alma? Era lo que él decía, ¿no? Entonces, esa era la realidad del pueblo de Dios en Jeremías, y es la misma realidad de ahora, porque como hablábamos el domingo, la humanidad es la misma de siempre, ¿no? Entonces, Dios es fuente de agua viva, como dijo Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? El agua es, en esta zona de por allá, por esos desiertos, el agua es un elemento clave, ¿no? Es un elemento vital, es importante para la vida. Y las cosas que Dios hace, por eso es que usted siempre ve en esos pasajes bíblicos o en las películas, que en esas zonas se usan lo que son los famosos pozos, ¿no? O las fuentes de agua, porque el agua sale de la misma tierra, brota de una manera natural, es cosa, las maravillas que Dios hace, ¿no? Entonces, como el agua es un elemento tan preciado, generalmente lo que allá construyen son cisternas, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si conocen lo que es una cisterna, pero bueno, ahí está la definición. Una cisterna es como un depósito, ¿no? Como algo que se construye para almacenar. En este caso, almacenar agua de lluvia para las épocas de sequía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que nosotros acabamos de leer? Está en Jeremías 2, del 1 al 12. Vamos a leer para que entendamos el contexto. Dice Jeremías 2, del 1 al 12, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Dice, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, ¿no? Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd las palabras de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová? ¿Qué nos hizo subir? Que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminaste mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados, cielos, sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Ese es el contexto, ¿no? Toda la queja del Señor, básicamente de cómo la gente se olvidó de todo lo que el Señor había hecho y se fueron detrás de dioses ajenos. Entonces, él menciona ahí el tema de la infidelidad y obviamente uno habla de, digamos, uno habla de infidelidad cuando ha habido fidelidad, ¿cierto? Por eso es que en el 1:2 habla de que se recordaba de la fidelidad de tu juventud, ¿no? De cómo eran los primeros años, que por allá en el libro de Apocalipsis habla del primer amor, sí. Sí, eso trae a mí a memoria. Digo yo otra cosa que también a Dios no creo que le agrade. Por ejemplo, en Jerusalén hay un templo donde ahí mismo en ese templo celebran los ortodoxos católicos, los ortodoxos judíos y los cristianos católicos, porque es un solo templo y cada 2 horas se cambia, entra el sacerdote y luego entra el sacerdote el otro. Yo digo, yo no creo que a Dios le agrade esto porque entran con dioses, pues también, ¿verdad? Y tocan campanas, Es que vienen de Navidad. toda una mezcolanza ahí brava, Sí, ¿no? O sea, que nada que ver, sí, para lo que el Señor obviamente
lo que a él le agrada, ¿no? Entonces, Exacto. gracias, Elsa, sí, son cosas que el Señor, y lo que decía Fernando ahora, o sea, Israel se ha deteriorado tanto, se ha contaminado tanto, que cada vez que uno lee algo como esto, uno dice, caramba, o sea, es como si hubiera sido escrito ayer este asunto, ¿no? Y imagine, él dice, ¿acaso alguna de esas naciones paganas ha cambiado a sus dioses? Ellos, para más esos que son paganos, son fieles a sus dioses con D minúscula, en cambio este pueblo, imagínense, me cambian a mí, ¿no? Entonces él recuerda lo fieles que eran al principio, los primeros años, y entonces se pregunta, ¿no? ¿Qué hice mal? Dice él, que es lo que a veces uno como padre se pregunta cuando las cosas no salen como uno quisiera, ¿no? ¿Qué hice mal? O sea, ¿qué hice mal como esposo? Que mi matrimonio no funcionó, o sea, ¿me entiendes? Entonces son cosas que uno se cuestiona, ¿no? A veces, y tal vez uno como humano es válido, porque uno obviamente tiene sus fallas y todo eso, pero ¿qué pudo haber hecho Dios mal? O sea, nada, ¿no? Sino que el ser humano es por naturaleza obviamente malagradecido, ¿no? Y obviamente señala culpables ahí en el 8, habla de los sacerdotes no dijeron dónde está Dios, los que tenían la ley no lo conocieron, los pastores se rebelaron, entonces siempre hay gente que toda la vida ha habido gente encargada con responsabilidades de guiar al pueblo, de instruirlos, de amonestarlos. El problema es que esa guía, digamos, esa instrucción que se veía en el pasado, que era obviamente de parte de Dios, tal cual como ella la decía, y aunque se metieran en problemas con la gente, se insistía, se señalaba, se denunciaba, se instaba a la gente a que corrigiera su camino, nunca se claudicaba en eso, por más que pasara un profeta a otro, siempre mantenían la línea, ¿no? Hoy en día eso se ha perdido, desafortunadamente ya hoy no se amonesta a nadie, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente es eso. Entonces, Jeremías, entendiendo obviamente porque estrategias de Dios siempre ha sido así, ¿no? El Señor las usó cuando Él vino a predicar, Él usaba las parábolas y usaba un lenguaje muy conocido por la gente. Pablo usaba mucho lenguaje de soldado romano, de deportes, para que la gente entendiera. Entonces Jeremías también utilizó el agua para darles a ellos una analogía, ¿no? El agua como símbolo de vida, el agua pues absolutamente necesaria, sin el agua pues uno se muere, usted puede vivir, dice por ahí, que uno puede vivir hasta 2 o 3 meses sin comida, pero sin agua sí no dura uno más de algunos pocos días, ¿no? Entonces, por eso él utilizó esa analogía del agua, ¿no? Y habla de las cisternas rotas que no retienen nada, porque obviamente una cisterna rota, ¿para qué sirve? Para nada, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo hemos mencionado, lo que Jeremías denunciaba ya es exactamente lo mismo de ahora, la gente, los pecadores de antes son los mismos, pecadores de ahora es lo mismo, la tragedia del ser humano desde Adán y Eva es la misma tragedia de ahora, la gente rechaza a Dios por irse detrás de dioses ajenos, lo mismo que es ahora. La gente no quiere nada con la palabra, no aman la palabra, no se arrepienten. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, una cisterna rota, obviamente, que habla de... Una cisterna rota, obviamente, es una cisterna sin agua, ¿no? Porque, pues, si no retiene el agua. Entonces, él hace analogía de que es lo mismo que un cristianismo sin Cristo, ¿no? Una cisterna rota, o sea, una cisterna sin agua, es lo mismo que un cristianismo sin Cristo. Ninguno de los dos sirve para nada. La cisterna rota no sirve para nada, un cristianismo sin Cristo no sirve para nada. Y cuando uno habla de un cristianismo sin Cristo, por eso es que habla ahí que por lo menos los ateos, los que abiertamente se declaran que no creen en Dios, pues ellos están ubicados, ¿no? Saben dónde están. Pero lo más triste es cuando lo que nosotros conocemos como ateos cristianos, o sea, un ateo cristiano es aquel que dice que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera, ¿no? Es peor que aquel que rechaza de plano a Dios, ¿no? Porque no hay nada más peligroso que creer que uno está dentro cuando realmente uno está afuera. Eso ya usted lo sabe. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de esos dos males. Hablemos del primero, ¿no? Que él dice abandonar a Dios. Me han abandonado a mí, dice el Señor, ¿no? Que es lo mismo que abandonar a Cristo, digámoslo, entendiendo que Cristo es Dios, que es lo mismo que abandonar o ya no ser parte de la iglesia de Cristo, ¿no? O sea, una persona no puede decir que es parte de la iglesia de Cristo si no tiene a Cristo, ¿no? Y ahí hemos hecho siempre la diferencia entre lo que es la iglesia de Cristo y lo que es la iglesia cristiana. No es lo mismo ser parte de una iglesia cristiana que ser parte de la iglesia de Cristo. Ya eso lo hemos hablado, de que para entrar a una iglesia cristiana no necesitamos nada. Nadie, cualquiera puede entrar a una iglesia cristiana, pero para entrar a la iglesia de Cristo sí necesitamos pasar por un proceso que conocemos como el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Este primer mal de los dos que menciona Jeremías es una realidad que la estamos viviendo
hoy más que nunca, ¿no? Cada día se ve más y no es algo que nos sorprenda porque la misma Biblia dice que cada día la maldad va a ir en aumento, entonces el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Entonces cada vez vamos a ver gente más que se enfría. Cuando dice que la gente se enfría es porque la gente se aparta de Dios, realmente dejan llevar ya, van tras los deseos de su corazón. Entonces, es una realidad. La gente ha sacado a Dios de su vida, la gente ha sacado a Dios de su corazón, y aún así se pregunta, ¿no? ¿Y dónde está Dios? ¿Cuánta gente en Israel o cuánta gente que estaban ahí danzándole a Buda y todo eso, después de que ha pasado y los que han sobrevivido a esta cosa o familia de aquellos que están ahí dirían, ay, pero ¿dónde está Dios? ¿Me entienden? ¿Dónde está Dios? O sea, es lo que la gente pregunta. ¿No? Que yo siempre les he puesto el ejemplo aquel de esa canción, ¿se acuerda de Marco Vidal? Que el reclamo que le hacían a Dios, que dónde está el Dios de Elías, y dónde está el Dios de Esther, y dónde está el Dios de Abraham, y el Dios de Jacob, y el Dios de Isaac, ¿dónde está ese Dios? Y este mismo contesta a Dios y dice, yo estoy donde siempre he estado, ¿no? Lo que pasa es que yo hoy no veo ni hombres como Abraham, no veo mujeres como Esther, no veo hombres como David. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, ¿qué dice el Señor? Buscadme y viviréis. Búsquenme. ¿Quieren vivir? Búsquenme, ¿no? Eso no ha cambiado. Eso lo dijo el Señor hace años, lo sigue diciendo ahora. Busquen al Señor y podrán vivir. Entonces, uno podría enumerar muchísimas razones de por qué la gente deja a Dios, o sea, ¿entiende? Y cuando el Señor dijo la parábola del sembrador que puso los diferentes escenarios, ¿se acuerda que el sembrador salió a regar su semilla y la tiró en diferentes tierras? Y hablaba de que algunos, la semilla no podía germinar porque caía en una tierra plagada de los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, o sea, la falsa expectativa de creer que uno está bien en la medida que tenga mucha riqueza, codiciar cosas ajenas, los placeres de este sistema, ¿no? Y bueno, y uno podría completar el cuadro con todo lo que vemos hoy en día ya de las falsas doctrinas y todo lo que ya ustedes saben, los malos testimonios de algunos cristianos también. Pueden ser cosas que ayuden a que la gente se aparte de los caminos del Señor, que uno los podría entender, pero jamás justificar, ¿no? No es justificable para nada, ¿no? Hay gente que vive demasiado ocupada, sus trabajos, sus estudios, son cosas que lo llevan a uno a abandonar a Dios, ¿no? Hay gente que argumenta sus responsabilidades familiares, o sea, es que, pastor, o sea, yo tengo que ocuparme de mi familia porque mi familia es mi primera iglesia, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? Que es Ah, Yo no cierto. sé. Bueno, Él sabe. sí, yo pienso de que la familia es la de su casa, la que uno forma primero, y luego viene la familia de parte de Dios, que somos los hermanos. Sí, está bien. Pero digamos, lo que estamos diciendo ahí es que estamos viendo razones por las cuales uno abandona a Dios, ¿no? Entonces, las obligaciones familiares. Hay gente que dice, es que pastor, yo tengo que ocuparme de mi familia porque esa es mi primera iglesia. Sí, pero Jesús dice que el que no deja padre y madre por seguirlo a él no es digno de él. Que no desprecia, ¿no? Porque es que a veces Pastor, desde Ajá. mi perspectiva, bueno, eso es lo que se nos ha enseñado también, de cualquier cosa o cualquier persona que sea un obstáculo para que nosotros pues mantengamos una relación con Dios se convierte en un ídolo. Entonces, en realidad, si bajo el pretexto, porque en realidad cuando alguien que se denomina cristiano pone como pretexto a la familia para no pues para no fortalecer esa relación con Dios, es simplemente un pretexto de decirse, es que sí, así dice la palabra, el que no se ocupa primero de su familia es peor que un impío, pero en realidad el contexto no es ese, el contexto del pasaje es otro. Entonces, pues desde mi perspectiva, es muy peligroso que un cristiano diga eso porque en realidad está convirtiendo lo que está diciendo, que lo está separando de Dios, en un ídolo. Sí, y estamos de acuerdo que el ser humano, a través de la historia, porque acuérdense que la humanidad ha sido la misma siempre, ¿no? El ser humano siempre ha sido un campeón para poner excusas, o sea, para todo. O sea, desde los grandes siervos que Dios llamó, siempre ponían sus excusas, ¿no? Entonces, siempre ha sido así. Pero bueno, básicamente hay gente muy ocupada en su trabajo, en sus estudios,
ahorita no hay tiempo para las cosas de Dios, de pronto más adelante, cuando me gradúe, cuando salga de estos problemas que tengo, ahorita tengo mucha preocupación, estoy pasando por una crisis, entonces cuando salga de esto, tal vez me meta de lleno a los caminos del Señor o en mi relación con Él. Hay mucha gente que piensa así, ¿no? Y por eso yo siempre insisto en que cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud, él dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, no en Canaán, en el desierto, o sea, es ahí mismo, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, porque servirle al Señor cuando uno está cómodo, cuando uno ya tiene su vida asegurada y decir, yo voy a servirle al Señor cuando ya esté pensionado y no tenga que cumplir un horario, no. Qué bonito es que uno tenga que alternar sus cosas y salir corriendo de un lado y administrar su tiempo y hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿me entiendes? Entonces, hay que cuidarse mucho de eso porque a veces sí, la gente puede manipular aquello de que no, es que yo tengo que ocuparme primero de mi familia, que mis hijos ya estén grandes, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no usar ese tipo de excusas para esta primer mal que es abandonar al Señor, ¿no? Hay gente que se va por el mal liderazgo, o sea, porque no les gusta como alguien predica o como, bueno, tantas cosas a veces que es típica de los débiles de la fe, aprovechar cualquier cosita para dejar al Señor, ¿no? Y viene la pregunta del Señor siempre, ¿no? Pero ¿qué les he hecho yo? ¿Qué les he hecho yo para que me dejen? O sea, ¿me entienden? Entonces, todas esas cosas está bien, uno las podría entender, pero eso no es justificable. Ninguna de esas excusas va a ser válida cuando el Señor venga, ¿no? Y acuérdense de la parábola de la cena, ¿no? Es que me acabo de casar y tengo que ir a ver a mi mujer, es que compré unos bueyes y tengo que ir a atenderlos, compré unas propiedades. Al final, el dueño de la cena, todos sabemos, dijo, bueno, si ellos no quieren venir, vaya y traigan invitados porque aquí la mesa está servida, ¿no? Y aquí no se va a perder el asunto, ¿no? Entonces, ninguna excusa va a ser válida y es lo que a veces la gente no piensa, no medita. Hay mucha gente que deja las cosas de Dios por cosas que no valen la pena, o sea, no es negocio, o sea, vea, eso que estábamos hablando ahorita, ¿qué necesidad tienen esos muchachos de irse allá a la frontera, donde sabemos que de la frontera para allá están los terroristas, ir a hacer fiesta allá y con un Buda? No, 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 no. ¿Qué necesidad? Son males buscados, o sea, ¿para qué, no? Y después viene la pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite eso si es su pueblo? Su pueblo. Bueno, no, ni sigamos. Entonces, obviamente dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, aquí lo importante es asegurarnos de estar en el Señor. O sea, eso es lo más importante, ¿no? El problema es que hay mucha gente dentro de las iglesias que no se dan cuenta, pero han abandonado al Señor. Y están dentro de las iglesias. Y por el hecho de que a veces van 1 o 2 domingos al mes, creen que están en el Señor, pero no están en el Señor. O sea, por eso es que, o porque el Señor dijo, este pueblo de labios me proclama, pero su corazón está lejos. O porque el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, vea, ustedes están haciendo cosas muy bonitas, valoro todo lo que hacen, el trabajo, todo eso, pero ustedes dejaron el primer amor. ¿Me entienden? Entonces está hablando a la iglesia, no está hablando a los musulmanes ni a los budistas, no, está hablando a la iglesia. ¿Entienden? Entonces, son cosas que hay que tenerlas siempre. Por eso, ustedes siempre me han escuchado a mí decir, cuando empiezo una prédica o algo, decir, todos los mensajes de la palabra tienen un objetivo claro, y es que uno, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, ¿no? Examinaos, hay que evaluarse. Examinaos si estáis en la fe o no, probaos a vosotros, y si es que están o no están. O sea, cada uno de nosotros tiene que saber si uno está o no está en Cristo. Cada uno de nosotros tiene que saber si uno tiene conciencia de su presencia. O sea, o por ejemplo, cuando yo digo a veces, que más adelante creo que está ahí, sin tu presencia, Señor, no ha de ir conmigo, ni me muevo de aquí. Pastor, ¿y cómo sabe uno si la presencia del Señor va con uno? Uno tiene que saber. Dice ahí, cada uno tiene que saber si es que está en la fe o no, a no ser de que esté reprobado. Y está reprobado, ¿qué es? No tener el Espíritu de Dios, ¿no? Pues entonces no vale aquí engañarse, ni mucho menos. Dios no puede ser burlado, o sea, uno puede engañar al que sea, ¿no? Pero Dios no puede ser burlado. El caso es que ese es el primer mal, ha sido el mal de siempre. La gente ha dejado a Dios, ¿no? Algunas razones las vimos ahí. Ahora se dirán, pastor, pero ninguna de esas razones me calzó. Ah, bueno, entonces vamos al segundo mal. Se han cavado para sí cisternas rotas, ¿no?
Acuerden, ¿no? Dios, fuente de agua viva, deja uno una fuente de agua viva, es como que uno encuentre un pozo donde emana el agua de manera natural y es inagotable, y uno dice, no, hombre, eso no me sirve, y mejor me sirve más ir al del chino a comprarme una botella de agua. ¿Entiendes? ¿Yo para qué voy a ir a tener una botella de agua que me la tomo y se acabó, ¿no? Y si tengo una fuente inagotable, entonces es lo mismo, dejan al Señor, que es fuente de agua inagotable, para construirse una cisterna, y una cisterna Rota. Rota, pastor. rota, o sea, Rota. rota, pero, ¿me entiende? Rota. Pero bueno, acaban por así cisterna rota. Las cisternas rotas se caracterizan por estar, ¿qué? Vacías, porque precisamente por eso están rotas, ¿no? Y una cisterna vacía no tiene agua, y si no tiene agua no va a saciar la sed, porque obviamente, ¿cómo va a saciar la sed si no tiene agua, no? Entonces, son cisternas creadas bajo, que uno mismo se crea, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, algunas cisternas, ejemplos de cisternas rotas que uno mismo se crea, por ejemplo, pueden ser la cisterna rota de los placeres. La gente quiere llenar esos vacíos con deleites de la carne, o vicios, licores, drogas, que esos son vicios, ¿no? Pero hay otras cosas que pueden ser deleites mismos, o que a uno le genera placer, que no necesariamente puede ser licor o la droga, puede ser digamos, y tal vez no lo quería decir así porque no es que esté mal, ¿no? Por ejemplo, un deporte. Un deporte no es que sea una cisterna rota en la medida en que uno lo practique sin que eso se vuelva un ídolo, digámoslo así, porque ahorita lo hablaba Juan Pablo. Todo aquello que se interponga en su relación con Dios y que usted le dé más importancia a eso que a su relación con Dios, ya eso es un ídolo. Hacer deporte está bien, pero yo sí conozco casos de mucha gente que se ha salido de las cosas de Dios porque le ha dado más prioridad, digámoslo, a lo que es la práctica de algún deporte, que está bien, insisto que está bien, pero que eso no te saque de las cosas del Señor, porque ya no sería una bendición, ¿no? Porque, digamos, hay una frase que a mí me gusta mucho que es, Dios no le va a dar a uno nada que lo aparte de él. O sea, ese no es el Dios que nosotros conocemos, ¿no? Si a usted recibe algo y usted dice, ay, esto es una bendición de Dios, y eso te aparta de él, eso no viene de Dios. Eso es algo completamente, es como la gente que dice, pastor, si yo tuviera un carrito, yo iría todos los domingos a la iglesia. Y resulta que consiguen el carro y no lo vuelve a ver uno porque ahora se van todos los domingos a pasear. ¿Entiendes? Entonces, esas son las cosas que le digo. Recuerda esta frase nada más. Dios no te va a dar a ti nada que te aleje de él. Eso es una realidad. Y cuando digo yo Pastor, nada, me refiero hasta relaciones sentimentales, ¿no? Trabajos. Elsa, dime. sí, fíjese, pastor, de que nosotros tuvimos un pastor que no hacía servicios entre semanas, ni un solo servicio, por la mentada Topacio, fíjese. No sé si Hola, oyó ¿qué? alguna vez usted mentar esa novela de Topacio. Ah, sí, claro, yo la veía. Y por eso no daba servicio. Pero esa novela es vieja, Elsa. Viejísima, Estamos estamos hablando cuando hablando yo de estaba en los la universidad, ¿eh? Una novela venezolana. 84, 85, por ahí creo que. Era una muchacha cieguita y todo eso. Dios, qué lindo. Y, Ah, bueno, y ese así es el otro. pastor decía, no, decía, yo no me voy a perder la Topacio, decía, los hermanos ni vienen, decía. Llegan unos No, 5. sí, eso es, o por ejemplo, uno cambiar algo porque hay un partido. Es como que yo le diga, hoy no hay discipulado porque es que juega la tele. Ah, pues nos conectaremos los que. Y a mí me encanta el fútbol, o sea, me gusta verlo y todo eso. Pero uno no puede dejar que hayan otras cosas que desplacen al Señor, ¿no? O sea, pero buena novela esa de Topaz. Está bien, ese es otro tema. Entonces, los placeres, ¿no? Es una cisterna rota en la cual uno pretende llenar ese vacío. Segunda de Timoteo 3:4 dice que van a venir, me acuerda que en esos tiempos finales iban a venir personas que una de las características que iban a ser amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, todas esas cosas que la Biblia a veces les llama deseos engañosos. ¿Se acuerdan qué es un deseo engañoso? ¿Alguien se acuerda la definición de un deseo engañoso? La Sí, pastor, concupiscencia. me parece que es todo aquello que uno crea que cuando lo obtenga va a ser la mayor satisfacción de todas y una vez que lo obtiene realmente se ve que es algo más, no le trajo mayor beneficio.
Sí, más bien uno maldice el día que se metió por ahí. Es algo que uno añora o anhela, digamos, de una manera desmedida, creyendo que si lo tiene, lo va a disfrutar y va a ser algo en lo cual se va a deleitar, pero que cuando uno lo tiene, se da cuenta que esa ha sido la mayor desgracia, ¿no? A veces hay personas que anhelan meterse con algún hombre, alguna mujer, y resulta que cuando establecen una relación maldicen el día que mejor decidieron meterse ahí, o algún negocio o algo. Eso es un deseo engañoso como tal, ¿no? Entonces, a veces es peligroso ir detrás de deseos engañosos. Entonces, esa es una primera cisterna, los placeres de este sistema, ¿no? Llenar ese vacío con el gozo digamos, de lo que a uno lo puede llegar a deleitar. Hay cosas que a uno lo deleitan, está bien, o sea, no es que todos los placeres sean malos, no es que practicar los deportes sea malo, no, está bien. Pero acuerde que estamos hablando de cisternas rotas. Cuando hablamos de cisternas rotas, estamos hablando de cosas por las cuales uno se ha inclinado dejando a Dios, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Para que no crean que estamos satanizando todo, ¿no? Otra cisterna rota, la familia, los amigos, ¿no? Acuérdese, no estoy diciendo que la familia y los amigos sean malos, estamos hablando de la familia y los amigos como cisterna rota. O sea, cuando usted los pone por delante de su relación con Dios, ¿no? Y a veces, ¿y por qué la familia y los amigos se convierten en una cisterna rota? Porque, dígame usted, y hay casos de casos, hay mucha gente que por ejemplo, que dice, pastor, el domingo no puedo ir a la iglesia porque es que viera que me llegó una visita o me llegó alguien ahí. Entonces, uno debería marcar la cancha, ¿no? Por ejemplo, a mí me llega una visita a la hora que tengo que ir a la iglesia, le digo, mira, es que voy a ir a la iglesia, o me lo llevo a la visita para la iglesia, ¿no? O nos vemos a las 12, que termina el culto y todo eso. Ahora sí era pastor, pero un domingo que le llegue alguien inesperado, sí, un domingo está bien. Y de hecho, uno mismo como pastor lo recomienda. Ya usted, por ejemplo, por ejemplo, que mi mamá venga 10 años que no la veo y venga de Colombia a visitarme un domingo y le diga, no llegue el domingo porque tengo que ir a la iglesia. No, hombre, mando a mi mujer que vaya a predicar. ¿Me entiende? Son cosas que hay que saber, pero es que a veces es reiterativo, y cualquier cosita que pasa te saca, y hoy no puedo aquí y allá, ¿me entiendes? Entonces, en esa línea, la familia y los amigos se pueden convertir en una cisterna rota cuando uno los pone delante de su relación con el Señor, cuando eso se convierte en una excusa para no congregarse, para no ir, o cuando para no hacer sentir mal a alguien, uno prefiere más bien relegar las cosas de Dios, ¿no? Como ahorita Mateo 10:37, el que ama, como decía Elsa, ¿no? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Porque por eso el Señor, acuérdense del gran mandamiento, ¿no? Amar al Señor sobre todas las cosas. Eso es lo primerito. Y ya lo demás, pues viene por añadidura. Entonces, recordemos, son cisternas rotas. Cuando hablo de cisternas rotas, porque son cosas en las cuales uno deposita quiere llenar ese vacío con esas cosas, dejando de un lado a Dios, ¿no? Los placeres por un lado, la familia, los amigos, las riquezas como tal, es otra cisterna rota, que no es que, acuerde que Dios no tiene problema con la riqueza, ¿no? Eso lo hemos hablado varias veces, de hecho Dios nos da la capacidad, nos da de hacer la riqueza por medio de nuestro trabajo, ¿no? Hay gente que es muy buena para los negocios, hay gente que tiene cierta habilidad para reproducir lo que Dios pone en sus manos, de una manera honesta, transparente. Entonces, la riqueza se convierte en una cisterna rota cuando ya son empañadas por la avaricia, la codicia, ¿no? Acuérdense que la codicia es ese deseo desenfrenado de obtener algo, ¿no? Eso ya es codicia. Cuando Eva vio la manzana o el fruto por primera vez, lo vio bien, con temor de Dios, pero ya cuando el enemigo le metió información diciéndole, no, hombre, ese fruto te va a hacer mucho mejor. Y entonces dice que ella ya vio el árbol de una manera diferente, o sea, codició ese árbol, ¿no? Entonces ya la codicia es cuando uno anhela ya de una manera desmedida. Por eso es que Pablo siempre decía, gózate con lo que tienes ahora, disfruta lo que tienes ahora, no pienses en lo que te falta, ¿no? A veces uno está más preocupado por lo que no tengo y entonces eso me impide disfrutar lo que sí tengo, o sea, uno tiene que disfrutar lo que tiene, ¿no? Yo alguna vez les ponía el ejemplo, ahora yo les decía a ustedes que para mí, ¿cuál era el mejor carro del mundo para mí? ¿Acuerdan? El que usted tiene. El que yo tengo. Sí. Porque es el carro del que tengo la llave, ¿cierto? O sea, a mí que me sirve decir, para mí el mejor carro es un BMW del año, ¿para qué? Si no lo voy a tener, entonces, ¿para qué? La mejor mujer del mundo para mí, ¿cuál es? La suya.
ahí está la mía, porque ¿qué vamos a hacer? Ni ella dijo amén, pero bueno, no importa. Entonces está bien, la cisterna rota de las riquezas, hay que ser agradecido con lo que tenemos ahorita, y por eso dice Lucas 12:15, guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, acuérdense de eso. Mateo 16:26 dice, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Cuánto estaría dispuesto una persona a dar como recompensa para rescatar su alma? Lo que uno sea que cree que puede dar, nada de eso sirve porque nada, no hay precio para eso. Desde el momento en que una persona pierde su alma, ya no hay nada que pueda hacer por todo el dinero que sea. Entonces las riquezas, no cambiemos a Dios por acumular riquezas. Acuérdense lo que le decía el Señor en ese pasaje que decía, necio, esta noche vienen por ti, por tu alma, y entonces todo lo que acumulaste, ¿para qué? Entonces disfruten. En la medida en que usted haga riquezas, disfrútelo con su familia, con las personas que aman, dése sus gustos, ayude a la gente que pueda ayudar, colabore, apoye las obras que usted vea que puede colaborar. ¿Me entiende? Tanta cosa, pero disfrute, básicamente. Otra cisterna rota puede ser la religión misma, ¿no? Que de hecho es una cisterna muy peligrosa. Acuerda que la religión o la religiosidad es esa relación que tiene uno con un Dios que no conoce, ¿no? Hablar de un Dios que no conoce, pretender llevar, digamos, que lo que nos caracterice en nuestro caminar con Cristo sea una religión y no una relación. Acuerda que la religión es un conjunto de simbolismos, costumbres, tradiciones, eso es religión. La relación implica ya el caminar, el conocerse, el amarse, el comunicarse, ¿no? Y la relación con el Señor tiene que ser una relación, básicamente, no una religión. Y es lo que hablamos ahí, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día no hay dentro de las iglesias cristianas que llevan, no, digamos, su caminar con Cristo lo llevan como una religión, ¿no? Voy los domingos a la iglesia, ya cumplí un ritual cristiano, no vuelvo a saber del Señor hasta el otro domingo, no me preocupo de nada de eso, ¿me entienden? Entonces, hacen parte de la iglesia cristiana, pero están fuera de la iglesia de Cristo. Aquí es importante eso, ¿no? O sea, y me gusta esa ilustración que es muy gráfica. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor digamos, el Señor murió y lo envolvieron en un sudario? ¿Sí saben qué es un sudario? Sí, pastor, No. ese trapo, esa venda que le ponen así le pusieron en su rostro al Señor. Sí, digamos que lo cubrieron, ¿no? Con Sí. vendas y todo eso. Entonces, cuando las mujeres fueron al tercer día al sepulcro, ¿qué encontraron en el sepulcro? El sudario. Solo el sudario. Solo el sudario. La ropa, ¿cierto? Porque lo que resucitó el Señor, ¿qué fue? El cuerpo. El cuerpo. La ropa no resucitó. La ropa quedó ahí. ¿Me entiende? Entonces, uno tiene que, cuando el Señor venga por su iglesia, lo que se va a llevar es su cuerpo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿no? La ropa se va a quedar aquí. Hay mucha gente que creen que eso es parte del cuerpo, pero son ropa, son adornos. O sea, la ropa uno la necesita, obviamente, para adornarse, para verse mejor y todo eso, para acalorar, acobijarse, para calentarse, está bien, es muy útil. Pero hay que asegurarse que somos parte del cuerpo, que no somos ropa, porque el que va a resucitar es el cuerpo, acuérdense de eso, ¿no? Entonces, la religión es una cisterna rota muy peligrosa, o sea, hay que salirse de ahí de la religiosidad, entrar en el mismo Santiago 1:27 lo decía, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, ¿cuál es? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión, ¿no? No es cuestión de estar religiosamente en un ritual ni nada de eso. Entonces, la religión es una cisterna rota que mucha gente, la gente la pone por delante de su relación con el Señor y es una de las razones por las cuales lo dejan a él. La cisterna rota de los aparatos, la tecnología, que esa es otra. ¿Eh? La tecnología es muy buena, las redes, todo eso es muy buenísimo. Nosotros nos estamos comunicando aquí por medio de una red social, que es WhatsApp. Yo acabé de utilizar el internet para mostrarles a ustedes un video, uno se da cuenta en tiempo real de todo, ¿por qué? Por la tecnología, no es como la otra vez. Entonces la tecnología es excelente, es buenísima,
pero mal usada es una cisterna rota, ¿no? Porque te quita tiempo, no aprovechas bien el tiempo, te metes por ahí en otras cosas que no deberías ver. Entonces, no hay tiempo para Dios porque hay que revisar el Facebook. Acuérdate que la otra vez era, decía, hay un versículo que dice que de la abundancia del corazón, Habla la boca. Habla la boca. La boca. de la abundancia del corazón, ahora ya no es de la abundancia del corazón, ahora es de los muros de Facebook. El muro de Facebook habla de la boca, ¿no? Entonces, ahora ya cambió eso. Ahora uno quiere darse cuenta. Antes uno ponía a hablar a una persona para conocerla, ahora ya no hay necesidad, ahora es ir a revisar el muro. Entonces, ¿me entiendes? Para conocer a alguien, porque todo lo ponen ahí, absolutamente todo. Entonces hay una dependencia muy grande de las redes sociales y esa necesidad de estarse exponiendo, que la gente sepa absolutamente todo lo que le pasa a uno, y que hay gente que uno ve el Face y dice, hoy amanecí despeinado, y a uno, ¿y a qué le importa a la gente que amaneció despeinado, güey? ¿Me entiendes? Cosas de esas, ¿me entiendes? Entonces, pongo un ejemplo tan tonto como eso porque a veces los aparatos, la tecnología puede ser una cisterna rota en la medida en que te están quitando un tiempo que podrías aprovechar para algo edificante, ¿no? No hay tiempo para Dios muchas veces por estar metido en eso. Entonces, esas son algunas cisternas rotas, hay muchísimas más, pero esos son los dos males. Dejar a Dios, ya vimos que la gente deja a Dios es muy fácil, la gente deja a Dios tan fácil. Recuerden lo que hablamos, la historia que ustedes conocen de Jonás, ¿no? Jonás lo mandó el Señor a Nínive y se fue para Tarsis y pagó el precio para irse para otro lado. La gente no tiene problema en pagar el precio para ir en contra de Dios. Pero ¿cómo les cuesta pagar el precio para ir a donde Dios los quiere mandar? ¿No? Es muy difícil. Entonces, y lo otro es obviamente todas esas cisternas rotas, ¿no? Entonces, una vida sin Cristo es una vida vacía es una vida llena de cisternas rotas como lo vimos ahora. Y bueno, el Señor fue muy claro cuando en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿cierto que sí? Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo el Señor, ¿no? Entonces, bueno, hay un dicho que dice que no todo lo que brilla es oro, entonces la vida sin Cristo no es como a veces el mundo se la pinta a uno, lo que Eva le pasó, al final el resultado no fue como se lo pintó el enemigo, se lo pintó como que se va a abrir la luz de tu entendimiento y todo, no, de seguro que si Eva hubiera tenido la posibilidad de sopesar lo que le iba a pasar con la contraoferta que le dio el enemigo, probablemente no hubiera hecho lo que hizo. Entonces, si la gente pensara realmente cómo es esa vida sin Cristo que le ofrece a uno el cristianismo de ahora, lo pensarían dos veces, ¿no? No es como lo pintan, ¿no? Te ofrecen libertad, te ofrecen buena vida, diversión, alegría, satisfacción. O sea, te ofrecen justo lo que realmente no te pueden dar, ¿no? El enemigo le ofreció a Eva justamente lo que él no podía darle, ni el comer esa manzana le iba a dar, ¿no? Entonces la vida, digamos, una vida sin Cristo te ofrece eso, pero realmente no te lo da. Y es justo, la vida sin Cristo no te puede dar justo lo que acabamos de leer en Juan 14:6, ¿no? Camino, verdad y vida, ¿no? Eso no te lo da una vida sin Cristo para nada, ¿no? Y hay algunos consejos, por ejemplo, para los adultos, ¿no? O sea, vamos a tener un consejo para adultos y para jóvenes. Por ejemplo, Eclesiastés 1:2 dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Eso lo escribió una persona. ¿Quién escribió eso? Salomón. Salomón lo escribió una persona que tenía todo en la vida, tenía sabiduría, gobernaba, era poderoso, tenía fama, tenía mujeres, tenía riquezas, tenía los mejores caballos, todos los placeres, bueno, tenía todo lo que sea, y al final llegó a esa conclusión de decir, no, hombre, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Y después de vivir como vivió al final de su vida, resumió todo con ese discurso. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Entonces, todo lo que No, nosotros hasta el podemos vivir. pastor. Entonces, hasta el final él se dio cuenta de la sabiduría que él tenía. Sí, pero no habla de que él se haya arrepentido, ¿no? O sea, realmente no hay un versículo donde él muestre que diga, y Salomón lloró amargamente y se arrepintió. No, no. Ahora, tú me puedes preguntar a mí, pastor, entonces Salomón se perdió. Pues no sé, o sea, probablemente sí, porque digamos, por lo menos de David, yo sé que aunque Yo siempre me he preguntado dónde estaba la sabiduría de él entonces. es que acuérdate que Salomón
Salomón fue una persona que arrancó muy bien y terminó mal, ¿no? Salomón arrancó con mucha sabiduría y al final terminó como terminó por falta de sabiduría, ¿no? Salomón arrancó amando a Dios y terminó amando a muchas mujeres. Salomón arrancó haciendo altar para Dios, o el templo, digámoslo así, y terminó haciendo altar para muchos dioses. ¿Me entiendes? Entonces fue el ejemplo claro de alguien que empezó bien, un inicio muy prometedor, pero terminó malísimo, ¿no? Entonces, Pastor, sí, Sandra. pero usted acaba de decir que Proverbios termina, ¿cómo dijo usted? Y en todo esto teme a Jehová, o sea, él termina concluyendo y me imagino, no sé, que, que fue al final de sus días. No. No, lo que pasa es que, mira, Salomón escribió una cantidad de proverbios, de versículos muy buenos. Por ejemplo, hay un versículo que él escribió que dice que es mejor el fin del negocio que el inicio, por ejemplo. Pero eso no cumplió para él, porque para él fue mejor el inicio que el final fue malísimo. Lo que pasa es que eso es como todo, digamos, después de todo lo que él vivió, y él viendo lo que había vivido, y como le fue mal porque probó de todo y al final no había nada que lo llenara porque él sabía que realmente había hecho cosas que no agradaban a Dios. Entonces al final, después de haber vivido eso, dice, vea, yo lo único que les puedo decir a ustedes es como alguien que llega al final de sus días y que por eso estamos hablando de que no sabemos si se arrepintió o no. Alguien que vivió, y uno conoce gente así, que probó las mieles del evangelio, vivió bien, después fue un desastre completo y después de haber vivido un desastre lastimado, decir, vea, yo ya les doy un consejo, no se aparten del Señor, o sea, no vale la pena, ¿entiendes? El hecho de que yo diga eso no quiere decir que yo me haya arrepentido de lo que ya he hecho, sino que basado en lo que yo he vivido, les estoy diciendo, no caigan en el mismo error que yo cometí, ¿me entienden? Entonces, es lo que él está diciendo ahí. Al final le está diciendo, vea, yo después de haber probado todo, de haber tenido todo lo que sea, he llegado a dos conclusiones. La primera, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la segunda es, teman a Dios, guarden sus mandamientos porque ese es el todo del hombre, ¿no? Es lo que él dijo. Pero, insisto, yo no sabría si realmente se perdió o no, la Biblia no lo dice, tampoco la Biblia dice que él se arrepintió, ni mucho menos. Entonces, lo que sí sabemos es que terminó de una manera muy diferente a la forma en la que empezó. Entonces, sí, para los adultos eso, recomendación de alguien que vivió mucho, que tenía experiencia, tenía autoridad. Para una persona más joven, dice la palabra en el Eclesiastés, que es escrito por el mismo Salomón, dice a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento, ¿no? Consejo para la gente. A tiempo, hay que hacerlo a tiempo, ¿no? Básicamente por ahí anda el tema. Y bueno, entonces yo creo que lo vamos a dejar para la próxima, lo seguimos desarrollando. Nosotros ahorita lo que acabamos de ver son los dos males del pueblo de Dios. Primero, haber dejado al Señor, muy ligado a lo que vimos ahorita. Y segundo, habiéndolo dejado a Él, construirse para ellos cisternas rotas. Ya vimos algunos ejemplos de cisternas rotas, ¿no? Llegamos a la conclusión de que una vida sin Cristo obviamente, dejar a Dios es tener una vida sin Cristo, ¿no? Una vida sin Cristo es una vida vacía, porque estamos hablando de cisterna rota, ¿no? Y si el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, entonces una vida sin Cristo es una vida sin camino, sin verdad, sin vida. O sea, que son los tres temas que vienen, ¿no? Vamos a empezar hablando, entonces empecemos por el camino. Entonces una vida sin Cristo es una vida sin camino, entonces lo vamos a ir desarrollando, a ver qué es una vida sin camino. Más adelante vamos a ver, una vida sin Cristo es una vida sin vida. Una vida sin vida está ¿qué? Vacía, muerta. 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 Entonces, una vida sin Cristo es una vida sin vida, es una vida muerta. Entonces vamos a ir hablando un poquito de llevar una vida muerta y la muerte. Y al final, una vida sin Cristo es una vida, bueno, la vida sin vida al final, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vida sin Cristo es una vida sin verdad, es una vida en falacias, es una vida de mentiras, es una vida sin valor, la mentira no vale nada, ¿no? Entonces son las tres cosas que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad en la vida, si no me tienes a mí, no tienes ni camino, no tienes ni verdad, tampoco tienes vida.
Entonces es lo que vamos a estar viendo, pero para no arrancarlo y dejarlo ahí iniciado, mejor dejémoslo ahí pendiente. Ok, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Cerca de cómo uno va conociendo a Dios a medida de que uno se mete a escudriñar su palabra, ¿verdad? Y a tratar de conocerlo, es la manera en que lo amamos. Y Sí. yo les he mencionado en otras veces de que yo trabajaba con un judío y ellos dicen de que ellos inmediatamente de que se conocen y ahí que van a ver si todo funciona, es que ellos ya empiezan a vivir juntos porque es la manera de que ellos se van a llegar a amar, conociéndose. No sé qué piensa usted de eso, pastor. La palabra no lo dice así necesariamente, pero ellos así lo creen. ¿Cómo fue que ellos lo dicen? ¿Qué era? No te escuché bien. Ajá, por ejemplo, mi patrón decía de que ellos se conocen con la persona y se juntan a vivir. Entonces, a medida, o se casan, él estaba casado, pero dice de que no necesariamente tienen que amarse para casarse, porque ese proceso viene en el camino, el amor. Entonces, así son las cosas de Dios. Bueno, es que el tema con el Señor es, digamos, cuando uno le entrega su vida a Cristo, tampoco uno podría decir que uno ama a Dios, ¿entiendes? O sea, porque si uno es consecuente con los principios, ahí el principio dice que uno no ama lo que no conoce. Lo que no se conoce, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando uno, digamos, la fe viene por el oír, y entonces uno movido, o digamos que el Espíritu Santo da convicción de pecado, y uno reconociendo que hay un Dios creador, ya reconociendo lo que hay un Dios creador, reconociendo que uno le ha ofendido con lo que uno ha hecho. Entonces, en el momento en que cuando uno reconoce que ha ofendido a alguien, uno siente ese anhelo, ese deseo de pedir perdón, ¿no? Entonces viene todo el nuevo nacimiento donde el Señor nos rescata, entonces ya uno en agradecimiento a ese Dios que te ha rescatado, aunque uno no lo merezca, aunque uno se había constituido enemigo de él, pero aún así metió su manito allá, lo sacó, lo llevó al reino de su Hijo amado y lo cambia a uno de naturaleza. Hasta ahí uno no puede decir que ama a Dios. Uno lo que pasa es que ha sido trasladado a su reino. Entonces de ahí empieza un proceso de conversión, un proceso de restauración. Acuérdate que restaurar es poner las cosas en su lugar de origen otra vez. En el origen o en el inicio, el hombre caminaba con Dios, tenía una relación con él, iban de la mano, ¿me entiendes? Eso se rompió. Entonces uno tiene que volver otra vez allá. Entonces por eso uno tiene que buscar, por eso uno le recomienda, pastor, y ya le entregué mi vida al Señor, ¿qué hago? Léete los evangelios para que conozcas al Cristo al cual le has entregado tu vida, al cual has depositado tu confianza. Porque a medida que lo conozcas, lo vas a ir amando. O sea, esa es la realidad. O sea, el que busca al Señor lo encuentra y el que lo encuentra lo va a comenzar a conocer y en la medida que uno lo conozca lo va a amar. Porque así es. O cuando tú conoces a alguien o tú o lo amas o lo odias. Según la información que recibes, ¿no? Cuando uno conoce a una persona, si la información es buena, uno se acerca a la persona y uno inclina sus sentimientos a esa persona, pero si la información es mala, uno se aleja. Pero conociendo al Dios que tenemos, la información que uno recibe del Dios definitivamente te tiene que acercar a Él. Por eso es que hay gente que le entrega su vida al Señor y se aparta. ¿Por qué? Porque nunca llegaron a conocerlo, ¿no? Nunca pagaron el precio de caminar con Él, sino que llegaron con unas falsas expectativas creyendo a lo nada más, ¿no? De llegar allá de Eliseo y porque Eliseo le manda a decir con su siervo, dígale que haga eso, decir, no, pero ¿cómo así? Yo pensé que él iba a salir en persona y me iba... Entonces la gente cree que le entrega su vida a Cristo y entonces inmediatamente el Señor le va a hablar en voz audible y va a comenzar a ver cosas sobrenaturales y una cantidad de tonteras cuando sabemos que realmente el Señor se revela por su palabra. Entonces, con Dios es así, ¿no? Acuérdate que eso es una revelación progresiva, ¿no? A medida que tú vas avanzando, vas escudriñando, el Señor se te va revelando con la palabra. Por eso el Señor le decía a los discípulos, esto que yo les estoy diciendo ahorita, ustedes no lo entienden ahorita. Más adelante sí, porque es progresivo el asunto. Entonces, es de ir conociendo. Y a medida que uno va conociendo a una persona más, la va amando más. Le pasa a uno en sus relaciones, ¿cierto? Sí, en su matrimonio, lo que sea. Por eso es que la gente dice, es que yo ya llevo 50, 30 años de casado, es que ya no es el mismo amor de antes. No, Pues, la relación trasciende, ¿no? O sea, pero el amor está ahí, lo que pasa es que son niveles, ¿no? ¿Quién iba a hablar? No, pastor, yo que iba a decirle que eso nos pasa con todo.
con todos, con las personas, con todo lo que usted se relacione en realidad. Y por eso el amor de Dios, si no hay una relación y no se conoce, no se puede amar. Ok, entonces, sí, Sandra. Entonces, eso es con Dios, Elsa. Ahora, yéndonos al ejemplo que tú decías de esa pareja que dice, no, uno para casarse no necesita amarse, porque primero uno se casa y a medida que uno va viviendo y se va conociendo, entonces se va amando. ¿Y qué pasa si lo que uno empieza a conocer de esa persona no le gusta? Entonces, Pastor, es que uno no puede amar a quien no conoce. por eso. Entonces, por eso es que la gente se divorcia hoy en día, Elsa, porque se casan sin conocerse. Entonces, cuando a medida que empiezan a conocerse, dicen, no, hombre, este no era lo que yo quería. ¡Divorciémonos! Así de sencillo, ¿no? Y eso no es lo que Lo que, Dios quiere, ¿no? Pastor, Sí, pastor, señor. pastor. y, lo que, ajá, Sí, Marquito, adelante. Bueno, no, digamos, hasta ahora yo entendí que uno, yo trato de hacérselo ver a Terry, que, que antes de tener una novia, uno debe tener muchas amigas. Y con ese montón de amigas, bueno, tampoco ese montón, amigas, pues. Y uno va Pero no de conociendo, Facebook, ¿ah? ¿ah? Pero no de Facebook. No, no, ya a la antigua, que uno hablaba con las muchachas y todo. Y entonces uno tenía las amigas y después de esas amigas, de esas dos o tres, podía escoger una que le interesara tener una relación con esa persona y después ya llegar a algo más serio. Pero, pero en el mundo no es así, pastor, y menos ahora. Ahora es de una vez, ¿verdad? A lo que vinimos, como dicen. Sí, sí, ese es el tema, ¿no? Iba a decir algo, Oscar. sí, lo que pasa, también es que, por ejemplo, con el pueblo judío es muy diferente a todos los demás pueblos. Ellos tienen sus costumbres, las mujeres son diferentes, y ellos saben cómo es criada una judía, y ellos pues, yo voy por esta, pues, y ya tiene su manera, ya yo sé cómo es. Y bueno, ya al conocerse ya en la parte, pues, íntima de decir, de vivir juntos, de carácter, y esa cosa es muy diferente porque ellos se rigen por costumbres y son más apegadas a eso, ¿no? Y también son un poquito más disciplinados también con respecto a lo que es de Dios, pues. Por eso Ujú. es diferente acá a nosotros, al mundo de nosotros acá. Ah, sí, sí, sí. Pero digamos que para cerrar el caso de Elsa ahí, nada que ver ese tipo de pensamiento, Elsa. Realmente el proceso debería ser como lo decía Marquita ahorita, uno debe tener conocidas primero, y dentro de ese grupo de conocidas hay algunas que suben al nivel de ser amigas, digámoslo así, y dentro de esas amigas ya uno inclina sus sentimientos hacia alguna que le gusta más o que son compatibles, que piensan igual, Pastor, y ya uno entra en un noviazgo y después de un periodo de noviazgo, de ir conociendo más, ya trasciende a un periodo ya de matrimonio. ¿Entiendes? Que uno cuando llega ya al nivel de matrimonio no es que conoce totalmente a la persona, digámoslo, pero sí tiene una idea más clara de quién es, porque acuérdate que como uno es novio, entonces hay muchas cosas que uno no vio. Entonces, ya hay que esperar a casarse para ver, ¿no? Pero bueno. Sí, Sandra. Pero es que yo creo que Elsa dijo que el jefe del de antes que era judío. Entonces, por eso me imagino que Oscar toca el punto este de que, digamos, ellos tienen otras costumbres y es así. Yo pienso que solo los judíos Sí, hacen como algo como pero, esto. pero es que pero es que digamos, estamos hablando de los judíos, es que depende de qué tipo de judíos, ¿no? O sea, si son de allá, de los países de allá, donde se reúnen la familia y tenga esos 4 camellos y deme de vuelta un venado, porque deme el vuelto. No sé si sean de ese tipo de judíos, pero hay judíos ahora ya acá, los judíos de acá de Occidente y todo eso, que obviamente tienen su noviazgo, como dice Sí, Silvestre, no, ¿no? él es judío, pero son de esos judíos seculares que le llaman, que no son, que usan su kippah solo para cuando están en las fiestas de, ¿verdad? De judías, sus fiestas judías que es. Imagínate, Sandra, ahorita que estamos hablando de Tel Aviv y el orgullo gay y todo eso, cuando hay muchos judíos en esas marchas de protesta con banderas gay y todo eso, que usan su cosito ahí, andan con su cosito ahí de judío y con las banderas gay ahí reclamando. Entonces, hay de todo, o sea, ya los judíos no, cuando uno dice judíos ya no, ya hay que tener mucho cuidado porque hay de todo un poco, ¿no?
Sí, ya Fernando. no es lo de antes, ya no, las costumbres y todas esas cosas ya, Sí, ya no, no no. existen. Sí, Fernando. Quería compartirles, bueno, en lo personal, ¿verdad? En mi familia, tengo lo que es mi tía, bueno, la hermana de mi mamá se fue muy jovencita para México y ella como bien, bueno, católica, la familia de mi mamá no es católica, pero ella se fue en aquellos años, ella era más de la línea hippie, ¿verdad? Que había en aquellos años, ¿verdad? Estamos hablando en los 70s, 60, 70, se fue para allá muy joven y allá estuvo trabajando para unos judíos, de hecho, en la parte de limpieza, después fue niñera y después se murió la esposa de el judío, ¿verdad? Ellos judíos de familia allá en México, pero judíos del lado aquí occidente, pero sí son de las tribus judías, sangre judía. Entonces, y él, como dicen, ¿verdad? Le echó el cuento a mi tía, estaba jovencita, pero para que se pudieran casar, que ella era, gentil, ella tenía que convertirse a la religión judía, ¿verdad? Entonces, toda esta parte de costumbres, como decía ahora el hermano Oscar, ¿verdad? Entonces, ella se convirtió al judaísmo, aunque nunca, en realidad ella nunca practicó esa religión, la religión judía, sino que en realidad ella ni católica tampoco, ella era de todo un poco, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y ellos se casaron, tuvieron dos hijos más, digamos, los menores de mi tía. De hecho, la menor vive aquí en Costa Rica, ahora se vino a vivir acá, mi prima Cintia. Y ellos, fue un matrimonio, bueno, un desastre. La verdad es que toda la vida fue como una guerra entre los dos, nunca hubo paz en ese matrimonio. De hecho, en una ocasión que mi mamá andaba por allá, ella era infiel a ese esposo, ellos tenían mucho dinero por la parte judía, entonces, y él también tenía a su mujer, entonces fue un desastre. Entonces, yo creo que ahí no es tanto tampoco en la parte de la religión, ¿verdad? Sino es la relación con el Señor, porque como decía usted ahora, pastor, uno puede tener amigas, bueno, en el caso de los solteros, ¿verdad? Tener conocidas, después amigas, después ya empieza un noviazgo y pueden llegar y casarse, todo muy bonito, pero si se apartan del Señor en medio de ese proceso, en algún momento que ese eslabón se suelte en el matrimonio o más adelante cuando estén los hijos, todo se va a echar a perder. Entonces es algo que muchas veces también se han visto personas que se han casado, no cristianas, y en ese proceso llegan a los pies del Señor y la vida les cambia también. Entonces yo creo que es más de relación del Señor que de la parte de religión o de la parte de costumbre, ¿verdad? Sí, Pastor, definitivamente. disculpe, Dime, pastor, dime. y es Sí, que Erika. siempre a nosotros los cristianos siempre nos han dicho que cónyuge desigual no funciona. Entonces, por ese lado, nosotros ya tenemos eso entendido, ¿verdad? Que jamás usted se va a meter con un impío sabiendo que usted está caminando en los caminos Bueno, del Señor, o sea, bueno, cuando tú dices que ya eso lo tenemos entendido, en el papel suena muy bonito, ¿ah? Pero siguen habiendo muchos cristianos que se siguen metiendo en yugos desiguales y al final sabemos a dónde va a dar eso. Entonces, eso es una realidad también. O sea, lo que pasa es que, acuérdense que, como empezamos, ¿no? La gran tragedia del ser humano siempre ha sido ¿cuál? Dejar a Dios a un lado, ¿no? Ahorita, pañales pusieron. ahorita todas esas cosas que están pasando en Israel, no dude que también son cosas que pasan porque es un pueblo que le ha dado la espalda a Dios, como decía Fernando al principio y como lo vimos ahí. Entonces, y al final después se quejan, ¿no? Entonces hay gente que menosprecia lo que Dios les advierte, hay gente que no aprecia eso, ¿me entiende? Y después les va mal y le echan la culpa a Dios. ¿Entiendes? Esa es la típica del ser humano toda la vida, ¿no? Pero sí, la Biblia no, por eso es que el Señor dice, bueno, nada más pensemos en eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la fe? Alcanzar la Conocer vida a Dios. eterna. Así es, Salvación. hermano. Alcanzar la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La Pan de, salvación. pan de Dios. Bíblicamente, Conocer a Dios como único Dios y a su Hijo Jesucristo que él envió. conocer a Dios. ¿Entiende? Es que todo eso hay que amarrarlo. El fin de la fe es la salvación. La salvación es alcanzar la vida eterna. ¿La vida eterna qué es? Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios. ¿Qué necesito yo para conocer al único y sabio Dios?
escudriña las escrituras. ¿Por qué tengo que escudriñarlas? Porque a mí me parece que ahí está la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, ¿me entiendes? Entonces, no hay forma de escaparse, o sea, la gente que quiera agarrar un atajo, no hay forma, o sea, hay que conocer a Dios. ¿Por Amén. qué? Porque es la única forma de amarlo. ¿Y por qué tengo que amarlo? Porque grandes cosas tiene preparadas que ni ojos han visto, ni oídos han oído. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cositas las hemos escuchado 1000 veces y uno diría, sí, pastor, eso ya lo tenemos dominado. Bueno, pero brilla por su ausencia en la vida de mucha gente. Obediencia. Ujú. Bueno, dejémoslo ahí, vamos a seguir orando, ¿verdad? Obviamente que las guerras nunca son buenas, desafortunadamente a veces hay cosas que pasan que se podrían haber evitado, y bueno, ahora lo que estamos hablando ahorita de lo que les decía, de por qué pasó lo que pasó siendo el ejército uno de los ejércitos más poderosos del mundo, nadie lo sabe, o sea, la misma gente que vive en Israel dice, no sé qué pasó, o sea, es que no sabemos qué pasó, o sea, es algo que nadie esperaba y por qué pasó. Bueno, esperemos a ver qué pasa en los próximos días. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Despídenos, Fernando, ahí con una oración, ¿vale? Claro que sí. Gracias, Padre Celestial, por esta noche, por todo lo que nos has dado, Señor, toda la enseñanza que nos has dado a través del pastor, Señor, todo, todo lo que hemos aprendido de ti, Señor, de tu misericordia, pero también de tu justicia y también de tus lineamientos, Señor, que tenemos que esforzarnos cada día, Señor, que tenemos que esforzarnos para poder conocerte y poder ser obedientes a ti, Señor, para poder alcanzarte, Señor, y estar contigo en tu presencia en la eternidad, Señor. Gracias por todos los hermanos que se reunieron esta noche, Señor, y por todos los hermanos también que no se pudieron reunir por una u otra razón, Señor. También te pedimos por ellos, Señor, te pedimos por el pueblo cristiano, Señor, y el pueblo de Israel que hoy está sufriendo, Señor, por la desobediencia, Señor, hacia ti, así como el pueblo que dice ser cristiano, Señor, que andan en esas doctrinas terribles, Señor, que al final lo que hacen es negarte con sus hechos, Señor, aunque te confiesen con la boca, caminan en contra tuya, Señor, para que entiendan, Señor, que la única esperanza, la vida eterna es contigo, Señor, y que entiendan que tienen que volverse a ti, en amistad contigo, Señor, en honrarte en todo tiempo, Señor. Gracias por esta noche, por todo lo que nos has dado, Señor, y te pido por cada una de las familias aquí hoy reunidas, Señor, para que podamos seguir esforzándonos día a día, Señor, siempre anhelando, Señor, obedecerte, agradarte a ti en todo tiempo, Señor. Gracias, te damos, papito lindo. Amén, amén y amén. 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 Amén.